perder fuerza, no veo muchos objetivos y eso me preocupa. Bueno, lo primero que habría que decir sobre las locomotoras es que era una idea interesante, era una idea, dijéramos, que para un economista se remonta a algo que en este país no se había dado en un tiempo largo y es escoger algunos sectores líderes que iban a impulsar la economía. De las 5 locomotoras tenemos solamente una y esa una no está creciendo por nada que haga el gobierno. Podríamos tener cualquier gobierno haciendo lo que quiere y los precios de las materias primas del petróleo, que a su vez están, dijéramos, dependientes de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 10 años. Y es esa mayor demanda jalonada por China y las economías emergentes. Ahí está la clave de la locomotora minero-energética. En cuanto a la suspendida reforma a la educación y el marasmo en la salud, el decano de Economía de los Andes concluye. Yo veo, por ejemplo, una continuidad que no ha sido buena para el país en el tema de salud, donde lo que ha venido ocurriendo son reformas en el margen, muchos anuncios, pero todavía un gran desorden institucional. Hay otro tema que me preocupa y es parte también de los objetivos que no se han cumplido y es educación superior, donde se presentó una reforma, la reforma fracasa, hay expectativas de la población y el tema ha quedado ahí. Respecto a los tratados de libre comercio ya suscritos, Alejandro Gaviria sostiene. Firmar un montón de TLCs y no tener una buena infraestructura parece contradictorio. Firmar TLCs y no tener, por ejemplo, procesos de acompañamiento en transferencia de conocimientos al sector agrícola puede también ser contradictorio o en algunos casos puede ser incluso perjudicial. Lo más complicado de todo esto es que las capacidades estatales siempre son una variable clave para que esos procesos tengan éxito y eso es lo que no tenemos, ¿no? Para algunos, al presidente Santos no le han permitido arrancar en programas estrella como la restitución de tierras, los viejos intereses regionales y la herencia corrupta del uribismo. Para otros, como el ex candidato presidencial del Polo Democrático Carlos Gaviria, Santos representa los mismos intereses de Uribe con otros métodos. Aunque no puede ignorarse el gran logro que supone la normalización de las relaciones con la región. Para muchos, es un presidente de anuncios más que de realidades. Pasados 2 años desde que consiguió vencer a la ola verde de Antanas Mocus, ¿cuál es el balance real del gobierno Santos? Bueno, queda el tema planteado. ¿Cuáles son las verdaderas causas del bajonazo en las encuestas que registra el presidente Santos? Y la pregunta también es si este bajonazo y esta caída en su popularidad y en su imagen ponen en jaque la reelección. Antonio. Lo que se ha dicho varias veces ya aquí, que es un gobierno de anuncios. El primero que lo dijo fue el propio Álvaro Uribe. Y efectivamente es que Santos no ha hecho más que anunciar cosas que luego no se han llevado a la práctica, en su mayoría. O bien retira la reforma de la justicia, retira la reforma de la educación, o bien no avanzan, como es la política de tierras, de restitución y de reparación a las víctimas, o bien las anuncia cuando todavía falta muchos meses para que empiecen a funcionar, como fue el caso de la restitución de tierras. Y pues la bajada de la popularidad de Santos yo creo que se debe fundamentalmente a eso, a que no ha puesto nada en práctica de todo lo que había anunciado. Doctora Clara. Sin lugar a dudas, eso de inaugurar leyes más que ejecutarlas, como lo dice Antonio, es un factor clave. No es solamente la fallida reforma de la justicia, pero lo que pasa es que nosotros teníamos como unas fundadas expectativas de que Santos iba a reinstitucionalizar el país. Después de que Álvaro Uribe se dedicó a tener una pugnacidad con la rama judicial, a cazarle peleas a don Raimundo y con todo el mundo, a utilizar el DAS de manera indebida, a generar condiciones casi de preguerra con nuestros vecinos. Uno veía en el presidente Santos una especie como de soda bien, de buen recibo. Pero a ver, en aras de la verdad no hay, digamos, no produjo una aclimatación armónica con las Cortes, no hubo una reinstitucionalización, el hecho de tener relaciones institucionales con las bancadas y con los partidos, el hecho de haberse enfrentado a una institucionalidad totalmente deteriorada por el gobierno de Uribe, de tratar de reorganizar los ministerios, de poner orden en la contratación, ¿no conspiran un poco a que primero había que poner la casa en orden antes de empezar a poder poner en práctica
las ofertas? Sí, desde luego, pero es que esa promesa de reinstitucionalización fue la que se vino a pique con todo el proceso de reforma de justicia, que con todo respeto el tema muestra que la institucionalización no fue tan profunda como uno esperaba. Por ejemplo, no pienso que haya establecido unas relaciones institucionales con los partidos. Lo que se creó ahí fue un mecanismo de una coalición con una mayoría apabullante en el Congreso para que las decisiones pasaran de sede de Congreso a sede administrativa, ya fuera en el Ministerio del Interior o en la Casa de Nariño, una total ignorancia de cualquier visión o propuesta distinta. Quiero decirle, ¿ustedes como oposición se han sentido maltratados por el gobierno? Yo creo que éramos maltratados y vilipendiados por el gobierno Uribe, pero por el gobierno Santos somos completamente ignorados. Y eso en una democracia no solamente es inconveniente, sino que es peligroso, porque cuando no se escuchan las voces del pluralismo y pasamos del bipartidismo del Frente Nacional al monopartidismo del Frente de Unidad Nacional, estamos en calzas prietas, y eso es lo que se protocoliza con el caso de la reforma de la justicia. Que queda protocolizado que el Congreso es un apéndice más del legislativo y nada más. Exactamente. María, ¿qué opina de todo esto? Para volver a la como una primera visión... pregunta de que por qué explicar el bajonazo de Santos, yo creo que en la coyuntura, obviamente, el desastre de la reforma a la justicia ha pesado mucho. Reforma a la justicia que, como dice mi amigo Ricardo García, no era ni reforma y muchísimo menos justicia. Y por era todos una los reforma problemas política disfrazada. Sí, yo creo que si uno mira un poco con más distancia, pues la cosa es que Santos ha beneficiado de una luna de miel excepcionalmente larga, ¿sí? Casi 2 años de luna de miel, en parte porque como se presentó o ganó la elección como heredero del presidente Uribe y que se cuidó de no pelear con el presidente Uribe, logró mantener el apoyo de buena parte de los uribistas a lo largo de esos 2 años, y las reformas anunciadas e implementadas, y yo creo que hay que seguir valorando la ley de tierras y víctimas y exigir que se aplique, pero yo creo que sí, el nuevo discurso, los relativos logros en el escenario internacional han logrado que efectivamente mucha gente dijo nunca, sí, que o sea, antes de que lo culparan de ser traidor, muchos más hacia el centro, inclusive hacia la izquierda, dicen, uy, bienvenido, sí, que dicha que haya sido traidor Santos. Entonces ha logrado como beneficiar de un consenso que yo creo que es relativamente excepcional durante 2 años y que obviamente se está agotando por todo lo que ya han estado mostrando, y que estamos llegando a la paradoja que lo que han estado subrayando en el informe es que Santos, quien lo hubiese creído, está amenazado por una oposición de derecha, ¿no? Que es de las paradojas de este país, cuando uno podría pensar que la no aplicación de la reforma de educación, yo creo que es mucho más el problema que la educación superior, que alguien que quisiera ser el gran reformista no haya sido capaz en 2 temas 3, o sea, salud, educación y justicia, no presentar nada los 2 años, pues obviamente es un balance muy... Y en la parte económica, empleo, porque bueno, hay un tema por partes, minimatizado. pero yo quisiera... Antes de eso, dice Clara con razón que este gobierno ignora la oposición de izquierda, el polo democrático, pero es también porque la oposición de izquierda no ha hecho prácticamente nada. Es decir, ha habido únicamente el juicio, digamos, a la política de tierras del gobierno, que se hizo cuando la política de tierras apenas estaba empezando, y prácticamente nada más. No, Antonio, yo quiero que usted haga una buena relación. ¿Quién denunció con un debate magistral el tema de la salud en Colombia? El Polo Democrático, sí, a través de su bancada parlamentaria. ¿Quién fue quien durante 2 años casi que se le arrodilló al gobierno? Incluso el Comité Ejecutivo Nacional del Polo le envió cartas al presidente alertándole de que eso no era justicia, ni siquiera una reforma política disfrazada, sino una legislación en beneficio propio de los congresistas. El problema es que la izquierda se ha deslegitimado por todo el problema del Polo para, digamos, justa o injustamente, el fracaso de Bogotá le cayó como un piano al Polo que no supo reaccionar a tiempo. Sin lugar a dudas, eso es un demérito del Polo muy grande, pero eso no le quita el hecho de que en una sociedad pluralista usted tiene que escuchar. Claro. Y en la crisis de representación en el Congreso se va a la Corte Constitucional
precisamente para que allí se corrija cuando se omite, cuando las mayorías apabullantes legislan en beneficio propio o discriminan a las minorías o privilegian a algunas minorías. Pero fíjese que aquí se abortó ese proceso democrático y se generó fue un hundimiento no por inconstitucional de la reforma, un hundimiento inconstitucional por inconveniencia, hágame el favor. Eso es lo que yo digo, es ignorar la oposición. Y la oposición no es solo el polo, la oposición es una opinión pública que de más en más se está movilizando. Pero en todos concentrémonos estos en la frentes. gestión presidencial y vayamos a un tema que es el más sensible y el más crítico, que es el de la gestión en materia de seguridad. Las críticas provienen, las más fuertes, provienen de la oposición encabezada por el presidente Uribe, que en un hecho insólito el jueves pasado en el evento del Nogal transgredió todos los límites y llamó prácticamente a la rebelión del ejército y de la policía frente a las políticas de gobierno. ¿Cómo ven ustedes el tema de la seguridad en materia de gestión del gobierno Santos y por otro lado la oposición a partir de ese punto encabezada por el presidente Uribe? Antonio. Sí, en eso dijo una cosa León Valencia en este programita que vimos hace un momento, que eso no empezó con Uribe, no empezó con Santos, empezó con Uribe. Y efectivamente, Uribe había convencido por 2 veces a los votantes de Colombia de que él iba a acabar con la guerrilla, y eso no sucedió. Es lo que suele suceder, por otra parte, con los anuncios demasiado pretenciosos de los gobernantes. No sucedió, pero como se mantenía la ficción del huevito de la seguridad, no empezó eso a calar en la opinión, sino ya ha empezado el gobierno de Santos. Creo que en ese sentido tiene razón Valencia y no se le... Es decir, el gobierno de Santos, que fue el ministro de Defensa de Uribe, fue víctima del triunfalismo excesivo del anterior gobierno y del fin del fin. María, ¿qué piensa en ese tema? Yo creo que es no solamente el triunfalismo, sino una lógica de la política de seguridad. O sea, efectivamente, la política militarista de Uribe logró securizar las grandes... ¿Securizar se dice en español? Asegurar las grandes ciudades, las grandes carreteras y empujó a las guerrillas lejos de los centros económicos urbanos del país hacia las fronteras, que dio pie también al discurso de que si había guerrillas porque hay protección de parte de los países vecinos, que obviamente es una visión muy reduccionista del problema y que hace que hoy en día seguir avanzando es muy costoso. O sea, es una dinámica que, como lo dice Antonio, hubiese enfrentado el gobierno o hubiese enfrentado el ejército bajo Uribe. Es que la primera fase de la guerra fue, no digo que fácil porque fue extremadamente costosa, etcétera, pero podía marcar puntos y hoy en día es muy complicado seguir avanzando y la guerrilla, como bien lo dijo León, ha demostrado su capacidad de adaptación fenomenal. O sea, que es muy probable que en caso de un tercer gobierno de Uribe, también la política de seguridad hubiese tenido ya problemas. Ya desde el 2008 empezó a acusar grietas y los que así lo señalaron recibieron toda la estigmatización del gobierno Uribe, diciendo que estaban, digamos, armando una tempestad en un vaso de agua porque la seguridad estaba garantizada. Y ahora lo que es difícil es ver si efectivamente, o sea, el cambio ha suscitado entre el ejército, fenómenos no sé, de que se están desanimando, de que están jugando en contra de eso, no sé lo que está pasando en el día a día de la guerra. Lo que verdaderamente demostró el gobierno de Uribe es que su promesa de derrotar militarmente la guerrilla no solamente fue fallida, sino que desde muchos sectores se ha venido planteando años en Colombia, de que no es factible, es que esa es la condición de una guerra de guerrillas. Bueno, pero estamos haciéndole un juicio al gobierno Uribe y tenemos que hacerles un balance al gobierno Santos. Pero le pasó eso, entonces ¿qué pasa? Entonces lo que plantea Santos es, ante ese fracaso, vamos a retomar con toda la cautela del caso, con toda la seriedad del caso, con los condicionamientos debidos, la posibilidad de una negociación de paz. Que es otro punto frente al cual los uribistas han enfilado batería diciendo que el gobierno lo que ha hecho es ablandarse y apaciguarse. Hablemos de ese tema. Sí, y es que Uribe, más que un frente antiterrorista, lo que ha planteado es un frente en contra de la posibilidad de que haya una paz política negociada en este país. Y en el contexto de lo que vimos en los videos de ese encuentro, yo coincido con Pedro Medellín y con el análisis que hace María Isabel Rueda.
eso tenía un tufillo golpista, eso era un llamado a la insurrección, y por eso cuando uno le dicen que ahora la oposición es Uribe, yo llamo la atención porque eso es lo que yo llamaría la paraoposición. Eso no es una oposición... Sí, pero es la continuación, ¿sí?, del gobierno de Uribe, que era también un paragobierno en ese sentido. Y en ese sentido... Lo que pasa es que lo que ha cambiado sustancialmente es que ahora Uribe ya no es presidente. Pero aspira a volver a recuperar el poder directamente o por cuerpo ajeno, y por eso es que este nuevo movimiento que se está lanzando en contra de la institucionalidad democrática del país, en mi criterio, que tiene en la mira el gobierno del presidente Santos, tendría en la mira cualquiera, es algo que la sociedad tiene que analizar con mucho cuidado, porque vaya y venga, yo estoy de acuerdo, que surjan todos los movimientos políticos dentro de la institucionalidad, la oposición constitucional e institucional como la que ejerce el Polo Democrático Alternativo con todas las dificultades, es lo que corresponde por la vía electoral. Y la realidad es que aquí el problema que vamos a empezar a ver es que de pronto ahora sí va a haber voluntad política para sacar un estatuto de oposición, pero para el presidente Uribe, no para la izquierda democrática del país. María, nos están haciendo señales de que este primer tiempo se nos acaba. Me gustaría una visión suya de esto que hemos hablado, seguridad y paz, marco jurídico para la paz, posibilidades de una salida negociada del conflicto. Pues yo creo que los índices que la haya son todavía muy frágiles, y yo no sé hasta qué punto el presidente Santos va a tener el coraje y ahora los apoyos políticos que necesitan para el capital político que se ha desgastado en todo lo que hemos mencionado hasta ahora, para poder imponer esta visión, cuanto más que uno siente que ya ha empezado la campaña para la reelección, o sea, ya él ha pasado de la luna de miel a la preocupación por la reelección, que permite, o sea, que hace temer que no tenga así la voluntad política de seguir en lo que ha iniciado en este sentido. Este primer segmento del programa nos plantea las grandes dificultades que está enfrentando el presidente Santos, a que no se le reconocen logros, que está opacado por el tema de la seguridad, porque yo creo, y el presidente lo ha dicho, han aumentado el empleo, ha habido algunos logros en materia de educación, de cobertura de la educación, digamos, no todo es negativo, pero prevalece el sentimiento de que la seguridad está acabando con todas las posibilidades de logro. Vamos a suspender unos minutos y volvemos para a ver si es rescatable algo del gobierno de Santos, o todo es tan negro como lo estamos viendo. Ya volvemos con Las Claves. Mi nombre es Jennifer, estoy orgullosa de ser bogotana porque aquí hay mucha diversidad de gente que viene de muy lejos, y la verdad hay la mayoría de personas de fuera de Colombia. Yo me considero una persona alegre y que siempre ha querido salir adelante, como una persona echada para adelante, y a veces como que no quiero irme de esta tierra porque aquí he conocido grandes amigos. Gracias a que existe Bogotá, mis padres me han entendido muy bien. Me parece que Colombia es café, que Colombia es aroma, que Colombia son flores. Dime por qué te molestas. Canal Capital, televisión más humana. Un sentimiento en el corazón, un orgullo en el alma que por generar